Bienvenidos de nuevo a una nueva masterclass. En esta, pues vamos a hablar de las novedades de Unreal Engine 5.4. De hecho, me habéis comentado por Slack que a lo mejor os parecía interesante que justamente lo fuéramos comentando. Mi idea, como siempre, a diferencia a lo mejor de otras masterclasses, es que, bueno, pues en un principio que sea un poco más diálogo, si queréis. Aún así, ya me conocéis muchos y seguramente venga aquí y suelte todo mi información, todo el chorro de la A a la Z de la información que quiero transmitiros a lo largo del día de hoy. Y simplemente, pues nada, comentaros todo lo que tiene que estar relacionado con estas novedades de esta versión de Unreal Engine 5.4. Van a ser, yo creo que muy bien recibidas por vuestra parte porque son unas grandes mejoras con respecto a las versiones que teníamos con anterioridad. Así que bueno, vamos allá, vamos a empezar compartiendo pantalla. Recordad, como siempre, bueno, que si queréis algún tipo de información, pues aparte que podéis venir obviamente a la página de Factory School y, por supuesto, al canal que tenemos de Factory School de YouTube, que de hecho os recomiendo que vengáis aquí porque siempre tenemos algún que otro vídeo interesante. Y de hecho, vamos a tener que volver aquí porque hay alguna que otra cosa que ya voy explicando. Por ejemplo, ya hace 7 meses estuve explicando el apartado nuevo de Teselado que había en 5.3, que era muy experimental, y que en esta nueva versión ya le han dado una vuelta. Pero bueno, vamos a lo importante, vamos a Unreal Engine 5.4 y lo primero de todo, siempre que tenemos una nueva versión, tenemos que irnos obviamente, a la documentación, al release notes. Siempre que sea una nueva versión, recordad que siempre sale una lista completa de todas las características que tiene Unreal Engine. Y esto hay que leérselo entero. ¿Entero? Bueno, obviamente, pues entero no, porque eso es bastante complicado. Yo sé que no está, requiere muchísimo tiempo, pero sería lo ideal. Obviamente, cada nueva versión tenemos que saber casi, no al 100%, todas las características que tienen. No todas las características nos van a venir bien. Habrá veces que no utilicemos alguna. Ese tipo de cosas siempre, de todas maneras, tenemos que saber evaluarlos nosotros, porque si no, si sale alguna característica nueva, que a veces ocurre, por desgracia, que es nueva y que no sabemos que está dentro del motor, no vamos a poder utilizarla. Entonces, siempre depender de otros para que nos cuenten si es buena para nosotros o no, pues no podemos nunca caer en esa dependencia. Es importante que seáis vosotros mismos los que aprendáis a leer completamente la documentación. Dicho esto, pues obviamente seamos serios y normales y esto pues es difícil tragárselo entero. De hecho, pues yo estoy obligado por ello, porque como profesor certificado en Real Engine, pues me lo tengo que leer entero, pero llega un punto que es largo y tedioso, porque tienen explicadas muchísimas cosas, como estáis viendo, y de hecho, en la hora que tengo para más o menos explicaros las novedades que tengo aquí, no me da ni de lejos para ver todas las características que hay. Pero por supuesto, voy a comentar las más importantes para mí, las que considero que sin duda tenéis que prestarle una atención especial, y luego, pues por supuesto, también mandaré, como siempre suelo hacer muchas veces, a ciertos vídeos de YouTube, a ciertos vídeos especiales o ciertas partes de la documentación de la formación de Unreal Engine oficial que os van a poder complementar lo que no puedo explicar aquí. Tampoco, insisto, tampoco nos va a dar tiempo a dar un vistazo muy en profundidad de cada una de las características. Ya con nombrarlas, ya casi nombraríamos la hora entera. Entonces, bueno, como digo, pues esta parte es la fundamental. Siempre que vengáis, recordad que cuando estéis en Epic Games, en el Epic Game Launcher, tenéis aquí las notas de lanzamiento. Podéis clicar rápidamente este botón y os va a llevar directamente a esa página. No tenéis que buscarlo por Google, simplemente abriendo Epic Games, cliquéis aquí y ya os lo lanza. Ya vamos por la versión 5.4.1 en concreto. Han sacado una revisión muy rápida que han corregido unos cuantos errores muy tontos y ya está corregido. Pero bueno, en realidad es muy reciente la 5.4, no lleva casi ni una semana o 2 semanas en realidad. De forma oficial salida. Normalmente suelen estar un mes en preview. Entonces sabéis que todas las versiones tardan un tiempecito en estar en preview, esto corrigiendo errores y demás. Y además esta en concreto la 5.4, ya os lo he dicho a alguno de vosotros en alguna que otra reunión, pero esta en particular ha tardado en salir, ha tardado casi 6 meses. Normalmente un Real Engine que sale cada 3 meses, cada 4 como mucho, esta ha tardado 6 meses. La han pulido mucho, pero porque las características que tiene merecen muchísimo la pena. Eso es un poco lo que vamos a precisamente comentar. Reitero y vuelvo a repetir, y por última vez, aquí está todo. Si queréis de verdad entender cada una de las características de Unreal Engine 5.4, sin duda es aquí donde tenéis que ir y no a ningún otro lado. Aquí es donde viene explicado y de hecho te permite luego enlazar, ver vídeos o incluso irte a la propia documentación enlazada, porque siempre viene algún que otro enlace o alguna que otra cosa que te lleva a la explicación bien de ese elemento.
Pero bueno, vamos a echarle un pequeño vistazo. En esta parte no está mal del todo, porque no está mal, y reitero, pero al estar muy así en vertical, pues está bien para echarle un vistazo, pero me va a gustar que lo veamos un poquito más justamente en la parte del roadmap. Ya sabéis que también os suelo recomendar mucho que vengáis a la página del roadmap de Unreal Engine, lo busquéis en Google, creo que es el primer enlace, la del Product Board, porque tenía una antigua, pues esta es la moderna. Y aquí, si clicamos donde Unreal Engine 5.4, aquí tenemos las características nuevas. En realidad, esto salió hace ya varios meses. Esto es siempre es recordar que el roadmap es lo que está trabajando Unreal Engine en el futuro. De hecho, no está actualizado con lo que va a salir con la 5.5, que estará con el forward looking, que es más o menos como lo que tienen en vista que quieren ir añadiendo, que vienen ciertas características, como por ejemplo un sampleador adaptativo para el path tracer, un denoiser nuevo. Van a ir, como siempre, añadiendo nuevas características a Unreal Engine, y aquí vienen listadas. Saber, como siempre digo yo, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos es importante para entender bien el motor. Y sin duda, esta página Roadmap funciona bien para eso, para entender hacia dónde vamos. También en este caso nos sirve para por dónde venimos. Como digo, podemos ver versiones antiguas y en este caso por la versión 5.4, que es de todas las cosas que han ido sacando nuevas. No voy a detenerme mucho en la parte de personajes y animación, porque obviamente, por desgracia, pues nuestro máster no lo abordamos en su totalidad. Vemos muy superficialmente un poquito todo, aunque sí es cierto que en el futuro tengo pensado sacar una especialidad única y exclusivamente de esto, pero bueno, llegado a este punto, llegará en el futuro. No suele ser el perfil que soléis tener vosotros, por la general estáis más enfocados al renderizado, a generación de entornos, a visualización arquitectónica, a otros tipos de sectores que no utilicéis tanto los personajes y la animación. Pero bueno, nunca está de más saber un poquito qué es lo que nos lo van trayendo, que es la facilidad con la que al fin y al cabo vamos a poder conseguir hacer que los personajes se muevan como nosotros queramos. Eso la verdad es que está muy bien. Dos otras cositas que me encantan de esta parte es el Modular Control Rig, que directamente que tú tengas ya el personaje con el skinning hecho, que te lo puedes hacer incluso, porque tiene un editor de esqueletos dentro del personaje que puedes meterle huesos, hacerle el skinning, que es una de las cosas más aburridas que hay que hacer siempre en los personajes a la hora de meterle huesos, que es cómo se tienen que mover pues esos huesos y cómo se comportan los polígonos con el movimiento de esos huesos. Se puede hacer ya directamente dentro de un Unreal Engine y tiene un sistema automático para que detecte lo que es un brazo, que es una pierna, que es un cuello, que es un pistón para coches. Es decir, tiene distintas cosas para que directamente pinches y arrastres y él automáticamente te genera los controladores para poder moverlo. Me parece fascinante. Es un sistema que creo que va a ayudar muchísimo a poder facilitar mucho la tarea de poder mover personajes rápidamente. Otra cosa que yo creo que es muy interesante es el retarding, que no lo estoy viendo por aquí, retarding sobre todo. En una masterclass antigua, acordémonos que hablábamos, por ejemplo, de MetaHuman. Y en MetaHuman, por ejemplo, tenía un problema, y es que los huesos que tenía para toda la estructura de ese metahumano eran muy diferentes a la gran mayoría de bibliotecas de animaciones que había. Y nosotros hacíamos un ejemplo con Mixamo. Y os enseñaba una técnica para poder convertir los huesos y la animación que nosotros teníamos a través de un plugin raro que había que descargarse por internet y demás, pues ya digamos que pues ahora queda obsoleto esa metodología. Bueno, no obsoleto, sigue funcionando, pero sin duda esta es muchísimo mejor porque ya está incluida dentro de Unreal Engine. Pones la animación descargada mismamente de Mixamo, vos pones el modelo que tú ya quieras y automáticamente ya te hace ese entendimiento, transcodifica toda esa animación a los nuevos huesos con aproximaciones. Por supuesto, esto no es tan simplemente como pulsar un botón y ya está. Que sí y no. Sí es cierto que llega un punto en el que se ha vuelto muy, muy, muy sencillo, pero como todo, pues si se ajusta, pues siempre se llega más a la perfección. Hay muchos tutoriales, yo creo que por YouTube y por Internet y en la documentación propia de Unreal Engine, y creo que podréis echarle un vistazo por vuestra cuenta. Pero bueno, porque ya digo, porque no tengo tiempo para explicarlo y creo que es bastante sencillo. Hay muchas más cosas. Aquí hay, sinceramente, apartados que mejoran muchísimo lo que es el sistema de creación de personajes. Entre ellas, ya por último y para rematar, la de Motion Matching, que es la que más bombo le han dado, es la que más normalmente soléis ver al principio de todo, cuando abrís, bueno, aquí por ejemplo, o cuando abrís a lo mejor páginas web o vais a YouTube, vídeos de qué pasa en la 5.4, etcétera. Sale mucho esta. Esta está muy bien porque es un sistema, una biblioteca nueva en el cual permite una elección de cuando estamos cambiando la dirección del personaje, que sepa hacer unas transiciones más limpias.
y en un sistema un poco entre comillas, porque llaman de inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial como tal, es un sistema que intenta predecir al fin y al cabo qué comportamiento animado tiene que seguir en base a la biblioteca, en base a una tabla que se crea, y entonces él sabe cuándo tiene que utilizar una cosa u otra. Está muy bien, es bastante interesante. Personalmente no lo he probado, sí me he visto muchos vídeos de ello y, reitero, parece interesante, pero para aquellos expertos o aquellos que os dediquéis a los personajes, pues sí, ya investigarlo con más profundidad, porque sin duda tiene, desde luego, muy buena pinta. Vamos a saltarnos esta primera parte, que como digo, es la que menos a lo mejor nos puede llegar a interesar, yo creo, y nos vamos a centrar un poquito en las características que para mí me parece que son ya fundamentales, por lo que siempre recomiendo en este caso pasarnos a Unreal Engine 5.4. Este es genial. Solo por esto ya solo merece la pena que el sistema de renderizado que tenemos dentro de Unreal Engine ha mejorado notablemente. Ha conseguido reducir un 25% el consumo de recursos de un proyecto en GPU. Eso significa que va a ir un 25% más rápido. Esto no lo extrapoléis de forma lineal porque depende del escenario, depende de cómo está optimizado, depende de bueno, muchas cosas obviamente, pero así a grandes rasgos conseguir un 25%, concretamente creo que es aquí en el render, porque ha conseguido paralelizar lo que es el renderizado de cómo consigue calcular precisamente en una misma escena y hacer un ejemplo con el City Simple, que ya sabéis que es un proyecto del de Matrix, que es una ciudad gigantesca que podéis descargar completamente gratis. En la 5.0 constaba 24 milisegundos y en la 5.4 consigue llegar hasta 10 cuando se activa. Entonces, bueno, pues esto que viene activado por defecto, en el sistema de renderizado por defecto utilizado por Unreal Engine, conseguimos reducir esa cantidad. Aquí es muchísimo más, además, porque está muy, muy pensado, está muy optimizado este proyecto, y ya digo que intentan hablar de un 25%, etcétera. También han conseguido un 50% de mejora a la paralelización de CPU, no solo el de GPU un 25%, el de CPU un 50%. En fin, estos son muchos números. El resumen es, va más rápido. Eso al fin y al cabo nos viene muy bien. ¿Qué opción mejor tenemos que entre elegir entre la 5.3 y la 5.4? Ya solo por esta mejora ya solo merece la pena. Por el hecho de que va más rápido, es más eficiente un Real Engine moviendo escenarios, por lo tanto vas a tener mejor rendimiento. Y eso siempre es mejor porque te permite, en todo caso, subir más la calidad, te permite mejorar resultados visuales. En consecuencia, si estás haciendo un vídeo, por ejemplo, o en el peor de los casos, una cosa más simple que es coger un proyecto de móvil que cuesta mucho optimizarlo, un proyecto de realidad virtual que también cuesta mucho optimizarlo, pues conseguimos mejorar de rendimiento simplemente utilizando este motor de 5.4. Así que ya solo por eso, como digo, merece muchísimo la pena. Cosas que tienen aquí por aquí más adicional, por ejemplo, el hardware ray tracing también, muy interesante. Han conseguido que duplicar la velocidad a la que se actualiza la luz, con lo cual va muchísimo, es muchísimo más fidedigna y además consigue ser un poquito más optimizada, llegando casi siempre a 60 fotogramas en muchas situaciones que normalmente antes no tenía. Se resume, pues eso, que es aproximadamente un 15% de mejora con respecto a lo que teníamos con anterioridad. Pero lo importante es el doble de velocidad de actualización. Cuando nosotros cambiamos la luz, recordar que tardaba como un poquito, unos microsegundos hasta que se terminaba de actualizar, pues con el hardware ray tracing de Lumens conseguimos que esa actualización sea mucho más rápida. Todavía le falta un poquito, todavía sí es cierto que cuando lo mueves todavía va quedando un poco de estela, como digo yo. Esa acción de actualizarse en tiempo real absoluta no es, pero también es cierto que eso en la vida real no ocurre. Tú imagínate, tienes una luz y cuando la borras se quita la luz y tarda, nada, un medio segundo en terminarse de irse toda la luz. Lo normal sería es que cuando una luz desapareciera así en la vida real, que no existe la posibilidad casi, pero en ese caso la luz es instantánea, se apaga o se enciende casi instantáneamente, no tarda en encenderse ni tarda en apagarse. Esa velocidad de actuación, de actualización de las cards, de los lumens, pues obviamente está mejorada con el hardware ray tracing y siempre merece la pena. En ese caso, yo creo que también es una mejora que me parece fundamental para esta versión de la 5.4. También otra cosa interesante es que han optimizado el sistema de cálculo de las shaders. Recordad que cuando estamos abriendo un proyecto por primera vez, si estáis en versiones, si habéis utilizado versiones antiguas de Unreal Engine, por ejemplo la 5.1, por decir algo,
tardaba a lo mejor en calcular los 7000 shaders que te cargaba al abrir el primer proyecto, pues ahora va el doble o el triple de prisa. Además, hay muchas partes que las deja latentes para hasta que cuando la vuelves a utilizar dentro del editor, para que no tenga que cargarlo todo. Antes cargaba el 100% del proyecto, ahora carga lo justo y necesario para poder abrirlo, con lo cual, en vez de tardar, me lo voy a inventar, voy a decir valores un poco al azar, en vez de tardar 15 minutos a lo mejor de abrirte un proyecto complejo, nuevo y grande, muchas veces cuando me paséis un proyecto, cuando quiero corregiros lo vuestro, que tiene un montón de cosas, tiene un nivel enorme con un montón de objetos, mejor me tarda 15, 20 minutos en abrírmelo porque tengo que calcular todos los shaders. Ahora tarda muchísimo menos, pero en vez de 15 minutos puede llegar a tardar 3 minutos, muchísimo menos tiempo. De esos 7000 los reduce casi a 2000 enseguida, luego lo consigue abrir el proyecto y luego tiene una cuestión que va cargando de segundo plano para aquellos shaders que estás utilizando, aquellos materiales que vas utilizando para básicamente ir cargándolos según los vas necesitando, porque ¿para qué cargarlos antes previamente? Como siempre, una vez cargado ya no pasa nada, se puede volver a utilizar sin ningún tipo de problema. Con lo cual, bueno, siempre son todo mejoras. Tiene el sistema de Temporal Super Resolution muy mejorado. Recordemos que el Temporal Super Resolution es un sistema que intenta reducir lo que es el cálculo de la ventana. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ventanita como es esta. Ahora es que tengo unos ejemplos preparados. Cuando tenemos una ventana, no la tenemos al 100% de ella, tenemos un porcentaje de ella y ese porcentaje, que puede ser, por ejemplo, como lo yo tengo ya ahora mismo, puede ser un 65%, se calcula una resolución menor, pero me da una resolución mayor. Está súper sampleado, lo que intenta es calcular resoluciones más bajas y representarlas en resoluciones más altas y manteniendo la calidad, por supuesto, sin perder píxeles y sin perder, ni sin que genere artefactos, sin que genere ruido. Ese es el súper sampleado o súper resolución que tienen. Pero tiene un ligero problema y es que a veces ciertos objetos cuando se mueven muy deprisa, generan un ghosting o generan un ruido o generan esa cola que se llama ese trail de artefacto que genera cuando se mueve un objeto, porque cuando reducimos mucho precisamente la resolución que tiene que calcular un Real Engine, pues obviamente cuando luego tiene que ampliarlo y mueves el objeto, no sabe muy bien exactamente cómo tiene que corregir ese ghosting que se van generando. Es exagerado como era en el 5.0 y cómo lo han ido mejorando en la 5.1, en la 2, en la 3 y ahora en la 4 ya lo han mejorado mucho más. Todavía a veces yo, que soy muy exigente, sí veo en algún que otro punto que lo noto un pelín. Hay que tener mucho ojo, de muchos años de experiencia viéndolo, pero ya veréis que si movéis un objeto muy rápido, en versiones antiguas queda, como ya digo, como una especie de, como que se difumina, como que de alguna manera se queda una especie de motion blur un poco feo, y en esta versión la verdad es que está quedando muy bien. Esto para mí es una de las mejores que también me encantan. El resultado visual de la definición que genera en la resolución de la pantalla, a mi modo de ver, es fantástica. Sobre todo es por esto, por el historial de resurrección, porque hay ciertos objetos que cuando desaparecen y vuelven a aparecer, como tiene que volver a calcularlos, genera ese defecto, pero en cambio ahora genera un historial de esos objetos que ya lo ha calculado previamente y lo vuelve a reutilizar para no tener que volver a dibujarlo, con lo cual encima más optimizado, consume menos recursos y además es visualmente un poquito mejor. No es una mega gran mejora, no es la mejora de los mundos, hay que reconocer que es algo que hay que estar muy pendiente de ello, pero por ejemplo gente como yo que llevo mucho tiempo en ello, es una cosa que a mí me molestaba mucho y han mejorado enormemente. Reitero que todavía sigue ocurriendo un poquito. Si ponemos bien la optimización, es decir, que si ponemos bien todo en Nanit, ponemos Virtual Shadows, utilizamos Lumens, ponemos Screen Percentage al 100%, si solemos colocar, ya digo, todo correcto, no solemos ver este error y a la hora de renderizarlo, normalmente con el Render Movie Queue tampoco se suele visualizar. Es más dentro del editor cuando estamos moviéndonos realmente. Pero bueno, como digo, todo lo que sea una mejora siempre es bienvenido. Y pues bueno, nos estamos dejando un poquito para el final la parte que sí es cierto que para mí también es de las cosas más importantes de un Unreal Engine, que es la parte de Nanit. La Nanit o Nanite, como queréis decirlo, tampoco digo Unreal Engine, sino digo Unreal, pero bueno, siempre hago Span English para que sea fácil de reconocer las palabras. Pero bueno, básicamente aquí en Nanit hemos conseguido una mejora porque habíamos perdido una característica en la 5.0 que hemos vuelto a recuperar con la 5.4, que es el desplazamiento dinámico y además que esté gestionado por Nanit. Un problema que teníamos antes es que podíamos hacer World Position Offset, podemos desplazar las geometrías, pero la geometría tiene que ser única, no podíamos moverla,
no podemos moverla en tiempo real, cosa que ahora sí. Habréis visto 1000 millones de vídeos que vamos a echarle un vistazo. Vamos a buscar, lo tengo por aquí creo, buscado ya, para no perder tiempo. Aquí se ve un ejemplo muy claro, pues aquí con el juego que también anunciaron de 1943, en el que, bueno, ponían un suelo sin nanit, bueno, con nanit activo, y luego le iban añadiendo las capas del terreno de pintura con su desplazamiento y cómo utilizaba precisamente nanit para optimizarlo. Por aquí se ve. Bueno, más o menos, no consigo atinar justamente el frame, pero bueno, que le echéis un vistazo a los miles de vídeos que hay, porque funciona muy bien ahora con esto del desplazamiento de materiales y poder mezclar materiales, porque el problema que teníamos antes, por lo que lo quitaron, es que cuando mezclamos 3, 4 materiales, Nanit dibujar varios elementos a la vez para él es muy complejo. De hecho, eso se llama el overroll. Es un apartado muy técnico de Nanit que no vamos a entrar ahora mucho en detalle, pero básicamente cuando tenemos muchas capas de varios objetos semitransparentes entre ellas, atravesándose, no los termina de dibujar muy bien porque no sabe qué dibujar, no sabe qué polígono ponerse arriba o abajo. Ahora pues han conseguido generar una única geometría, una única malla en la que genera todo el Nanit y obviamente pues queda muy optimizado, tienes unos resultados en tiempo real, por ejemplo en el ejemplo que ahora no sé si aparece, a ver si se mueve. Mira, sí, está ahí apareciendo como iban añadiendo capas, ¿no? Por ejemplo, aparecía al principio plano, le van añadiendo en este caso ladrillos, que se están desplazando en tiempo real, con nanit y todo en una sola capa. Luego le añaden pues agua, le añaden un poco de suciedad, barro, nieve, le añaden unos charquitos y la mezcla de todos los materiales en el landscape, porque esto es un landscape de 5 o 6 materiales pintados entre ellos, como ya sabéis, en las lecciones de exteriores tenemos cómo poder pintar las capas y trabajadas en ellas, pues pintamos el agua, pintamos el barro, pintamos la esta y toda una única capa perfectamente trabajada con Nanit. Pero no encima, no contento con ello, además en particular han conseguido, voy a sacar una fotografía que me costó hasta que lo conseguí encontrar, que no encontré en ningún lado. Además han sacado, una tontería de dibujo, pero han inventado en la 5.4 un NIT adaptativo. Significa que además cada polígono subdivide más polígonos si lo necesitara. Esto está muy bien porque encima optimiza más todavía. Antes generaba una geometría estática y continua, en su mayoría en la geometría, y ahora es capaz de entender a partir de la geometría, sin tener que utilizar ya materiales de desplazamiento, ya lo utiliza y si aún así utiliza materiales de desplazamiento, también lo utiliza. En ambas situaciones lo utiliza, lo tenga o no lo tenga, utiliza que va a subdividir los polígonos si necesita que eso se dibuje con mayor precisión, porque va a entender que a lo mejor este polígono se tiene que doblar, entonces lo subdivide. Esto es una mejora enorme porque antes había que subdividir toda la geometría y estaba muy bien gestionada en realidad en Unreal Engine. Y Lunanit, como habéis visto en millones de vídeos, era capaz de tenerte millones de polígonos en tiempo real dentro de Unreal Engine. Teníamos un modelo de 2 millones, 10 millones de polígonos y podías duplicarlo, no infinitamente, pero muchas veces, y casi no costaba recursos al ordenador. Bueno, pues ahora mejor todavía. Ahora es capaz todavía de entender qué partes tenemos que utilizar menos polígonos y utilizar más polígonos para dibujarlo. Hay unas charlas muy interesantes sobre Nanit. Siempre os recomiendo que vengáis a Unreal Engine porque es donde el canal oficial obviamente, del programa de Epic Games y aquí hay muchas explicaciones. Concretamente os voy a recomendar Nanit for Artists. Aquí hacen unas explicaciones técnicas muy concretas con respecto a Nanit que están muy bien. Explican, por ejemplo, cómo reducir, por ejemplo, que no subdivida tanto, por ejemplo, a través de comandos. Os explican ciertos problemas que hay, por ejemplo, con Nanit en las vegetaciones y cómo lo solucionan. Hay explicaciones siempre muy interesantes en el canal de Unreal Engine y como siempre, pues digo que os recomiendo esto. Si no, ahora que estamos hablando un poco de recomendaciones de vídeos, también os recomendaría en todo caso que siempre vengáis aparte de la documentación de Unreal, vengáis a la parte de formación. Formación de Unreal Engine que tenéis aquí. Tenéis también un montón de formación que os interesa. En la parte de formación, cuidado porque aquí vienen muchos vídeos también de otra gente, que no están mal. Hay muchos vídeos que son súper interesantes que no son oficiales, que están muy chulos y os recomiendo que, por supuesto, los sigáis viendo, pero os recomiendo que busquéis los que ponen Epic Games o, mucho más fácil, si venís aquí a filtros, pongáis aquí el filtro de Epic y son todos los vídeos oficiales de Epic Games. Por ejemplo, aquí vienen, pues, todas las vídeos oficiales de cómo se utilizan distintas características de Unreal Engine nuevas, que ahora son algunas de las que quiero ir comentando y valorando. Entonces, pues, aquí viene la explicación de cómo poder utilizarlas.
Entonces, esto es como digamos la parte más oficial y correcta de entender estas nuevas versiones. En este caso, si estamos en una 5.4 que es nueva, pues venir aquí a las características de la 5.4 y verlas cada una de ellas explicadas, pues es la mejor forma de verlo. A nosotros, a los profesores, también nos mandan aquí, o sea, no penséis que nos hacen una formación especial, nos mandan ahí directamente, que es la que yo mismo os recomiendo. Vale, estábamos viendo, pues nada, como veis, pues que Nanit era, pues la verdad es que una muy buena mejora con respecto a lo que teníamos con anterioridad. Habrá que ir viendo cómo, porque esto no lo he podido comprobar, porque dicen en este caso concreto que también mejora un poquito si utilizas, como yo siempre os digo, Nanit más Virtual Shadows, más Lumens, más todo el conjunto básico que viene por defecto de Unreal Engine está un poquito mejor optimizado. Entonces, pues bueno, habrá que probarlo. No sé qué mejora tiene, pero por lo que creo que leo por aquí, en algún lado decía que mejoraba un poquito, incrementaba el rendimiento que se utilizaba ahora y tal. Bueno, no sé cuánto, pero el caso es que una buena mejora, nunca hay que hacerle ascos, así que, oye, bienvenido sea. Bueno, ya me he ido media hora y casi no hemos ni avanzado. Vamos a seguir viendo cositas. Bueno, por supuesto también han hecho mejoras en la de Landscape. Bueno, de World Partition tampoco creo que seáis tampoco muy fans, pero bueno, básicamente pues eso, que han hecho mejoras. Han hecho mejoras en el PCG, el sistema de herramientas de distribución de vegetación. Quiero que sepáis que estamos ya trabajando en grabarlos actualmente. Por lo tanto, yo creo que en 1 o 2 meses vamos a tener unos vídeos explicándolo, precisamente esta herramienta. Hemos tardado bastante porque hay que verla, entenderla al 100% y luego buscar la manera de poder explicarosla correctamente. Y en realidad, como salió hace 6, 7 meses, pues bueno, os ha llevado un poco de tiempo en pensar cómo funcionaba y demás. Bueno, es un poco más antigua en realidad, pero casi un año, pero oficialmente, por así decirlo, ha salido hace 6 meses en realidad. Y de hecho, en esta nueva versión, pues lo han dado ciertas vueltas importantes, así que menos mal que lo hemos esperado un poquito para poder entenderla un poquito cómo funciona. Estamos preparando unos vídeos para que veáis un poquito cómo trabajar con ella, cómo poder generar básicamente, no tan exagerado, porque esto es un nivel hiper exhaustivo de colocación de objetos, pero sí cómo hacer bosques, cómo poder controlarlo con splines para hacer biomas, para hacer así un sector en el que queréis poner unos árboles por altura, por ejemplo, hacer muros o colocar objetos de forma masiva también, para hacer vallas, cosas de ese estilo, y muchas funcionalidades interesantes. Lo vamos a ver en el nuevo bloque que iremos viendo un poquito más adelante. Ya digo, no sé exactamente cuándo acabará, cuándo lo tendremos preparado, pero estoy casi seguro que en muy poquito tiempo. Alguna que otra mejora adicionales con respecto a lo que ya hemos comentado un poquito con el cálculo de los shaders y lo que es a la generación del Derivate Data Caché, esa, que es la información que se precalcula cuando abrimos un proyecto, las distintas tecnologías que utilizan precisamente para calcularlo. Mejoras en el empaquetado de Unreal Engine, mejoras en el sistema de compartir el Derivate Data Caché para poder hacerlo tanto en cálculo distribuido o de forma local, multiproceso de cocinado, es decir, que va mucho más rápido también para empaquetar, en fin, mejoras en general, que tampoco a lo mejor hay que verlas muy específicamente para poder entenderlas al 100%, pero bueno, esto es como todo está hecho por detrás, lo que se llama el backend, en la parte trasera y no tenéis que tocar nada, ya viene activo en un Unreal Engine, simplemente utilizando el motor ya funciona mejor y más rápido. Ese es el resumen que os puedo daros con respecto a este apartado. Y llegamos a una de las partes que más me gustan precisamente de esta versión, que es la nueva sección de Motion Graphic. Esto a mí me ha parecido sin duda la parte más fundamental para utilizar sin duda la 5.4. Mira que ha habido alguna que otra mejora más adicional que ahora iremos a comentar, pero esta me parece sin duda la característica clave que sin duda yo remarcaría en la 5.4. Está todavía un poco en modo experimental, no viene por defecto activa, hay que activarla, pero su idea es intentar crear, y salvando las distancias, una especie de After Effects dentro de un Unreal Engine, eso por un lado, y luego también un sistema de generación de motion graphic en el cual utiliza una especie de clonadores y de efectos que también era muy utilizado en After Effects o Cinema 4D o programas sobre todo dedicados al motion graphic. Han metido, como no, obviamente ahora que le gusta mucho a Epic Games meter el pie en todos los fregados y en todos los charcos, pues aquí han metido el pie también en otro sector donde no estaban y ahora es
la capacidad de poder hacer motion graphic con Unreal Engine. Es increíble todas las herramientas que tiene y verlas todas es larguísimo y bueno, como digo aquí como dos partes un poco que yo diferenciaría, las partes un poquito más 2D, que es la capacidad de crear textos o importar SGVs, un creador de materiales por capas muy parecido a After Effects, el sistema digamos todo lo apartado 2D, que está muy bien, una herramienta de renombrado, un outliner mejorado. Todo este tipo de cosas todavía, por ejemplo, tengo que echarles un vistazo en detalle, que llevo ya semanas y semanas trabajando con esto para entenderlo al 100% y eventualmente también pues generaremos una asignatura explicándolo, aunque esta no llegará pronto, esto yo creo que llegará para otoño. Yo creo que para otoño, a lo mejor en invierno, dependiendo un poco de la necesidad de trabajo que vayamos teniendo, como siempre en la escuela. Pero mi idea es hacer también una explicación interesante sobre todo este apartado, porque nos permite opciones que creo que pueden mejorar muchísimo el sistema en el que nosotros estamos trabajando. Ahora vamos a ver unos ejemplos si os apetece, pero bueno, vamos a hablar un poquito de las distintas cositas. Es un nuevo modo de trabajo y trabaja sobre todo con cloners y efectos, que son las partes 3D. Esta nueva parte 3D, que son las fuerzas que aplican los efectos y los cloners, nos permiten, como estáis viendo un poquito aquí, generar mediante cloners una lista masiva de objetos y a través de efectos de fuerza, de empujar, de quitarle la opacidad, a lo mejor quitarle la escala, simplemente desplazándolos o lo que sea, la verdad es que consigue efectos visuales muy guays. Yo suelo recomendar, como siempre, que le echéis un vistacito a... Vamos a ver, tenía bueno, aquí alguno buscado, creo. Hay ejemplos, si busquéis Motion Design Unreal Engine en YouTube, vais a ver 1000 millones de ejemplos de cosas súper guapas. No sé si podemos ver algún ejemplillo por aquí, por ejemplo, ¿no? Fijaros, esto es, pues, lo primero de todo es un cloner, que es, tú le pones los distintos modelos, aquí tenemos un modelo que pones, bueno, seguramente el módulo sea el mismo y con distintos materiales, seguramente. Pero bueno, como vemos es una especie de mar de letras, de teclas de teclado, y que le pone pues un efecto como de, así como de ola, para que se puedan girar, hacer estos efectos así de movimiento. Ángel, queda espectacular, es súper bonito. Este tipo de efectos, echadle un vistazo porque es que hay 1000 millones de vídeos sobre esto. Vamos a seguir buscando, mira, para que veáis. Hay como efectos así como que salgan hacia arriba. Este Lego mola un montón, también el ejemplo de cómo va. Además, muchos son tutoriales, por lo tanto, aunque no entendéis mucho inglés, con que simplemente vais clicando lo mismo que van diciendo ellos, la verdad es que yo creo que es relativamente sencillo. Mira, básicamente, este apartado que tenemos aquí es el cloner y luego le vamos especificando los objetos que tiene que ser. Aquí le pone unas piezas de Lego, luego le especifica cómo quiere que se reproduzcan, cómo se tienen que expandir en una rejilla, en una esfera, en un objeto, en lo que seamos. Incluso podemos utilizar texturas para indicarle por dónde queremos que se vayan representando y luego ya le podemos meter pues efectos, gravedad, movimientos, escalas, rotaciones y consigues efectos. Vamos a ver si vemos algún efectillo ya final. No, porque como veis ahí una especie de movimiento y hay mil. O sea, veis aquí con flores, lo tenéis aquí con pelotas de baloncesto, efectillos para arriba, efectos para abajo. Hay no pocos, hay tropecientos mil vídeos sobre esto e insisto, le podéis echar un vistazo porque hay cosas muy buenas, muy increíbles. Yo he hecho 2 o 3 ejemplillos rápido, como siempre intentando pensar en posibilidades que a lo mejor nos pueden llegar a interesar. Yo, por ejemplo, he utilizado este apartado del Motion Graphic, Motion Design, mejor dicho, Motion Design, para distribuir, por ejemplo, la hierba que tenemos aquí. Eran una hierbecita y unas tréboles. El objeto por defecto es la piedra, descargada todo, literalmente ya sabéis, descargada del Quixel. ¿Para qué descargar? He utilizado otra cosa teniendo el Quixel Bridge. Y básicamente lo he puesto a distribuir. Lo podía haber hecho con el PCG, que precisamente es una herramienta para distribuir vegetación. Pero tiene esto una ventaja, por ejemplo, muy interesante. No está especialmente diseñado para esto, pero yo solo quiero que penséis, como digo, en las posibilidades. Si yo lo he vinculado de tal manera que lo genero, si pensáis que es un clonador que genera de forma, utilizando Niagara, una distribución gigantesca de lo que le pongamos, en mi caso yo le he puesto, pues ya digo, estos 3 elementos, que es este, le he llamado Clonar 2, no le he puesto mucho nombre, en el que le he puesto pues eso, unas tréboles y unas hierbas, y en el que lo he vinculado, por ejemplo, a un plano para que yo, por ejemplo, dependiendo de la altura, simplemente
pueda controlar, como estáis viendo, cómo aparecen o desaparecen. Por ejemplo, en este caso, esta es la piedra, como digo, original, y según voy subiendo mi plano, en este caso, pues se van distribuyendo. Muy simple, porque yo le he puesto, pues es un plano, no deja de ser un plano 2D, en el cual le digo la altura y le digo que a partir de aquí hacia arriba, la escala es 0, con lo cual no se ve, y la escala de arriba hacia abajo es 1. Tan simple como eso. Entonces, me permite, como estáis viendo, poder controlar hacia dónde quiero que aparezca. Esto es mucho mejor controlarlo con el PCG, insisto, con esa herramienta de distribución de vegetación en este caso en particular, pero era un ejemplo, como digo, para que veáis las posibilidades y luego pues lo podemos girar, lo podemos ir controlando un poquito como queramos. Todo esto con el Motion Design. Esta es la parte del 3D que digo que me parece interesante. Ya la parte del 2D de Motion Design me parece súper chula porque poder colocar bien textos, poder hacer un buen diseño gráfico de esos apartados, colocarlo, además todo dinámicamente. Tiene bevels, tiene struts, todo no lo hemos comentado, pero creo que está por aquí. A ver, perdonad que ya tengo muchas ventanas abiertas. Tenemos, por ejemplo, aquí Geometry Modifiers, es decir, tenemos la capacidad de poder hacer booleanas, por ejemplo. Podemos coger un texto y hacer una extrusión, hacer textos 3D, que ya había en Unreal Engine un poquito de aquella manera, y esto sin duda son una mejora significativa. Pero vamos, ya simplemente el hecho de tener simplemente un texto, por ejemplo, y tener una caja y que nos haga automáticamente dentro de Unreal Engine una booleana y que se pueda mover y animar, ya me parece fascinante. Tenéis, como veis, bevel, booleanas, extrusiones, outlines para textos, mirrors, patrones normales. Tenéis también aquí primitivas básicas que podéis modificarlas. Podemos poner aquí la estrellita con 4 botoncitos moverlo. Mira, vamos a verlo para que lo veáis. Por ejemplo, ponemos aquí el de las 2 shapes que tenemos aquí. Le podemos poner a lo mejor un rectangular. Vamos a clicar aquí y vamos a... Uy, lo genera mal, perdón. Ahí. Generamos, por ejemplo, este pentágono y lo podemos pues, modificar. Si queremos hacerlo a lo mejor, pues yo qué sé, lo quiero convertir en un hexágono, pues simplemente lo puedo añadir más vértices. A ver si consigo atinar menos vértices. Podemos redondearlo, por ejemplo. Vamos a redondearlo un poquito. Sí, como veis. Tiene 4 cositas, es en plan, no está mal, está chulo. Tiene pues también un anillo, una estrella, una elipse, un chevron de aquí. Tiene varias cosillas. Al fin y al cabo todo esto está mucho mejor pensado para el 2D más que para el 3D. Como digo, son formas 2D. Aquí en el formato 3D Blood clásico y aquí los actores tenemos el cloner y los efectos, que es lo que hemos estado utilizando aquí. Tiene unas posibilidades muy grandes, no es muy difícil de manejar y hay millones de tutoriales. Intentaré, pues como siempre, a ver si tengo un rato y hago un vídeo para YouTube. Pero vamos, es que presiento que ya hay 300.000 tutoriales en Internet y muy fáciles de seguir. Creo que no es tan necesario que haga yo uno. Así que bueno, a menos que me lo pidáis mucho, pues en principio voy a dejar que naveguéis un poquito por YouTube. Ya digo, clicando 4 opciones lo vais a conseguir. Pero bueno, hay una cosa que estaba intentando conseguir desde hace algún tiempo, por ejemplo, y que lo he conseguido hacer ahora con este Motion Designer, porque antes, por ejemplo, para los que hacemos a veces proyectos de visualización arquitectónica, nos gusta que hagan apariciones los objetos, que se muevan de arriba hacia abajo, que hagan alguna animación de rotación o que simplemente se muevan y se coloquen en su sitio, haciendo la estructura de que se está montando una casa, ¿no? Pues se va colocando, por ejemplo, el suelo, luego las paredes, luego se ponen los armarios, luego las sillas y distintos elementos. Como esto, al fin y al cabo, utiliza efectos de movimiento, pudiéramos hacer, por ejemplo, cosas de este estilo. Mira, yo, por ejemplo, ahora tengo de esta manera, como veis, algo muy simple. Podemos hacer como que se va moviendo y que vaya haciendo que aparezca el objeto. La verdad es que queda relativamente chulo. Antes esto había que hacerlo mediante una animación o mediante blueprints y era la verdad es que un rollo. La verdad es que ahora poder coger un objeto y poder decirle, pues yo le he metido un efecto muy simple. Le he metido, por ejemplo, que gire 180 grados y que le cambie a escala. Cuando me acerco a ello con el efector, como veis, lo que hace es aplicarle poco a poco ese valor. Le va cambiando la rotación, por ejemplo, y le va cambiando la escala para que se haga pequeñito. Entonces hace pues ese efecto así como que parece que se hunde y se mete hacia además para hacer que aparezcan objetos o cosas de ese estilo. Me parece que puede estar también muy chulo. Como veis, ya no solo es que esté orientado a poder hacer motion graphic, que está genial para eso, sino que obviamente pues
le podéis sacar muchísimo partido a muchas de las herramientas que tenéis aquí, que son unas cuantas, no son pocas. Aquí ya digo que tenéis que echarle un vistazo largo y extendido. Y os recomiendo que todavía no hay muchos vídeos oficiales, pero yo creo que según vayan pasando los meses irán apareciendo cada vez más y más y más. Y bueno, a ver qué cosas vamos a poder hacer con esto, que yo creo que pueden ser muchas, muchas cosas. Estos efectos así tan guays, conseguirlos de forma muy rápida, yo creo que puede estar bien. Bueno, a mí me gustaría pues ya rematar con alguna que otra cosa más así nueva, a ver que me acuerde yo. Geometry Scripting lo han mejorado un poquito, han mejorado un poquito la herramienta de generación de mapas de coordenadas dentro de un Unreal Engine, la herramienta de modelado, esto ya cada una tiene sus cositas, han traído Lumen para móvil. Texture Tools, esto me encanta, esta es una nueva opción. No he visto muchos ejemplos de esto, la verdad es que no ha llamado mucho la atención a la gente, pero a mí también personalmente me ha gustado bastante. Y el Texture Tool, como especifica un poco el propio nombre, es una herramienta para crear texturas dentro de un Unreal Engine. Creo que en una intención de algún modo combatir a Adobe Designer Substance. No sé si lo conocéis, bueno, tenemos la especialidad precisamente de Adobe Designer, en la cual eh, se basa principalmente en generar mapas procedimentales, en el cual esos mapas se pueden luego utilizar bueno, para cientos de cosas, depende un poco de lo que quieres hacer. Te puedes hacer básicamente un ladrillo y luego ese material con esa textura, con pequeñas variaciones, reutilizarlo 300 millones de veces y que no sea el mismo ladrillo. De un material, tener infinitos materiales, porque le pone una manchita por aquí, le pone una grieta por allá y genera al fin y al cabo un resultado. Esto es el Adobe Designer, Substance Designer. Básicamente es un intento de emulación. Si conocéis Substance Designer, sabéis que bueno, es un sistema de generación de mapas procedimentales que está bastante bien. Y reitero que hay una especialidad donde ya se explica más en detalle. En este caso, han intentado también replicarlo. Vamos a ver si lo puedo activar, porque justo antes de abrir me ha dado un error en el plugin de Texture Graph y no lo podía abrir. Vamos a ver si me deja ahora abrirlo, no estoy seguro. Y si no, bueno, intentamos explicarlo por este gráfico más o menos, pero bueno, a grandes rasgos, como vais a poder ver aquí, nos permiten a través de unos nodos, como dice su propio nombre, crear texturas. Tiene mucho más, la verdad es que a mi modo de ver, como de nuevo siempre digo, tiene creo que la gran ventaja de que fue originalmente pensado para una cosa y creo que obtienes... No, me está fallando. Vamos a ver si con un poco es... Tengo aquí por ahí uno. A ver si me consigo abrirlo. Bueno, como digo, la ventaja principal era la creación de texturas. Yo creo que todavía le faltan muchos nodos para mínimo igualarse a Substance Designer, con lo cual, obviamente, en comparación en una balanza entre uno y otro, por supuesto, gana Substance Designer porque es un programa especializado en eso y tiene todas las herramientas. Pero como siempre, Unreal Engine, como digo, mete los pies en todos los charcos, está intentando también copar esa parte. Es decir, no hace falta que te vayas de nuevo ahora a Substance Designer, que te crees un material Substance y que te lo traigas aquí. Si eres capaz de generarte un mapa procedimental aquí dentro de la herramienta de Unreal Engine y puedes sacarle el máximo provecho, pues está muy bien. Todavía no está al 100% preparado para ello, como veis es muy experimental, pero tiene mucha potencialidad. Yo le he sacado un poco más de partido en el hecho. Vamos a un segundito activarlo, a ver si nos deja, aunque sea por lo menos verlo. Un poquito sus nodos más sencillitos. Vamos a ver si conseguimos que... Ya de per se, como estáis viendo, si ya falla, pues no nos sirve de mucho. Yo he podido utilizarlo, así que en un principio debería dejarnos. Parece que tira. Parece que esto chuta. Y una de las cosas que más me gustan en particular es que te permite, por ejemplo, una cosa que antes no nos dejaba, es el hecho de poder hacer un blur en una textura. Los materiales no podemos nunca desenfocar las texturas, porque los materiales dentro de un Unreal Engine, para hacer un desenfoque, la verdad es que es un lío. Por razones matemáticas y por razones de matemáticas vectoriales, nunca mejor dicho, no se puede hacer de forma fácil, pero para texturas sí, pero no estaba dentro. Como nunca se había necesitado, pues no estaba. Entonces, bueno, pues dentro del apartado de texturas tenemos el Texture Graph y aquí pues tenemos una herramienta
como veis, con unos cuantos nodos para hacer, la verdad, que bastantes cosillas. Lo más interesante, como digo, con lo que yo creo que está más o menos pensado para luchar contra Substance Designer es con el apartado procedimental, para crear pues texturas de ruido, crear texturas de patrones, que te puedes crear, por ejemplo, tus ladrillos, distintas formas o incluso un transformador básico. Todavía no tiene mucho. Eventualmente, cuando esté Noise le pongan pues muchos tipos de Noise, muy parecido a lo que tiene Substance Designer, pues empezaremos a trabajar con ello. A día de hoy no trabaja 100% runtime, es decir, no trabaja en tiempo real, hay que pulsar un botón y aunque se puede trabajar con blueprints, bueno, es un poquito complicado. No quiero abrumaros con todas las opciones. He intentado exprimirlo al máximo y bueno, tiene ciertos límites, pero tiene opciones muy básicas, desde el hecho de que te puedes traer, por supuesto, pues una textura. Tú te traes una textura cualquiera, por ejemplo, esta de ladrillos, y hacerle un ligero cambio, por ejemplo, de niveles, pues ya directamente te va a permitir moverlo, vas a tener aquí tus niveles y vas a tener la capacidad de poder transformar y trabajar con ella. Eso es lo fundamental. Que tengáis una manera sencilla de poder hacer modificaciones sobre una textura que antes te obligaba a exportártela de un Unreal Engine, llévatelo a Photoshop, haz la modificación correspondiente, vuelve a exportarlo, vuelve a reimportarlo. Todo ese proceso, si todo lo podemos hacer dentro de un Unreal Engine, pues muchísimo mejor. Creo que eventualmente, dentro de un par de años, no vamos a salir ya nunca más de un Unreal Engine. Todo se va a hacer en un Unreal Engine porque es que se están metiendo en todos los fregados, que de verdad es que es exagerado. Y tiene, pues, muy básico, tiene pues un control de brillo y contraste, tiene un conversor de RGB, tiene un normal frame map, que no está mal, convierte texturas con mapa de altura a normal bump, no está mal, no es especialmente aún muy potente, pero bueno, tiene una cosa que me interesa que no se podía hacer antes, que era combinar canales o splitear canales. Cuando tenemos una textura importada del Quixel Bridge, por decir un ejemplo, te viene la textura todo comprimida, en el que te pone, por ejemplo, el roundness en el canal rojo, te pone el desplazamiento en el canal verde y el ambient occlusion en el canal rojo. Si quieres sacar uno de esos canales, lo puedes hacer directamente con este split channel. Le traes la textura y sacas la textura y la puedes renderizar. O sea, ya solo por esto a mí ya me parece lo mejor del mundo. Solo este pequeño detalle que antes no se podía en un Unreal Engine, esta herramienta ya merece la pena al 100%. Pero como digo, ya no solo es esto, sino que tiene pues un blur, como estoy viendo aquí, inputs de poder poner colores, materiales. Esto también está genial. Por ejemplo, puedes cogerte un material de tu escena, vamos a buscar el de la hierba mismamente, y te renderiza la textura de ese material en particular. Dice, oye, yo quiero la hierba, la textura de la hierba, pues me la puedo sacar perfectamente. O a lo mejor me quiero sacar el roundness que tiene este material. O me quiero sacar la textura del normal que tiene esta hierba porque la quiero utilizar con otra textura que tengo por aquí, la quiero mezclar. Al fin y al cabo, como dice su propia herramienta, es un generador de texturas, una herramienta de texturas, Texture Tool, o mejor dicho, Texture Graph, porque es un gráfico de texturas. En fin, tiene muchos nodos pues, para hacer cambios para arriba, para abajo, multiplicar, sumar, quitar, reducir todas las operaciones matemáticas correspondientes y relacionadas con creación de texturas, las salidas, porque te puedes crear distintas salidas de base color, normal, etcétera. Y bueno, no tiene mucho todavía a día de hoy, pero sin duda la verdad es que pinta, a mi modo de ver, con un potencial enorme. Yo creo que lo mejor de todo es que tiene la capacidad no solo de exportarlo y crearte una textura tal cual, sino que se puede mezclar con blueprints. Y si se puede mezclar con blueprints, como siempre, eso significa que puedes automatizar procesos y eso significa que se puede convertir en una herramienta útil para muchas situaciones. Todavía habrá que ver qué situaciones, pero bueno, ahí están puestos, como digo yo, los primeros cimientos y sacarle una funcionalidad práctica será cuestión de pensar un poco y darle una vuelta. Pero bueno, ahí está. La verdad es que, como digo, para ser una herramienta que no has llamado para nada la atención a nadie, claro, te vienen ahí, te sacan mejoras del 25% en rapidez, más rapidez de aquí, más optimización por allá, pues obviamente esta herramienta no luce tan bien, pero creo que es bastante útil. Corta de momento, pero útil. Hay más cosas que me he ido saltando, la verdad es que las voy viendo y la verdad es que me gustaría comentarlas, pero es que ya son tantas cosas y me queda poco tiempo. Y ya por rematar un poco, pues aparte de mejoras también en Niagara Fluids, la verdad es que el resultado final queda muy bien. Uno también muy típico que aparecía por aquí, que es el renderizado de Niagara, de ciertos heterogéneos volúmenes, que son volúmenes que tienen densidades y generan sombras que antes no generaban. También está bien, es decir, mejoras en Niagara al fin y al cabo, es un poco el resumen.
Y mejoras un poquito en general del interfaz, mejoras en el level sequence, visualmente queda muchísimo mejor, más fácil de manejar. Y había otra mejora que era interesante. A ver qué. Ah, por ejemplo, el Movie Render Graph. Este también es también muy curioso. Tampoco llama mucho la atención, cosa que es muy normal, ha quedado muy escondido por ahí. Y es también otro gráfico, pero a la hora de renderizar, que es una cosa que yo le echaba un poco en falta a Unreal Engine. El poder renderizar directamente a muy buena calidad con el Render Movie Cube está bien, pero poder tener un poco de control sobre cómo queremos renderizar, creo que al final lo dejaba relegado a otros programas de postproducción, pues After Effects, Nuke, DaVinci, etcétera. Entonces al final era un poco engorroso y había que liarse la manta a la cabeza, hacer unos blueprints, obligarle a que hiciera ciertas cosas para poder renderizar, por ejemplo, el pase de profundidad, el pase de ciertos objetos, layers, etcétera. Pues era un poco engorroso. Y ahora con esto, la verdad es que está consiguiendo, a mi modo de ver, también muy buenos resultados. Por desgracia no he tenido muchísimo tiempo para meterme con ello. Vamos a ver si lo podemos ver rápidamente. Debería estar, a ver si me acuerdo dónde estaba. Debería estar en. No me acuerdo bien dónde estaba. Creo que a lo mejor no está activo y por eso no lo veo. Vamos a ver. Está Render Movie Queue. El Render Movie Queue, pues el graph. Vamos a ver. No lo encuentro. ¿Dónde estaba esto? Ya no me acuerdo. O ya estaba activo. Creo que a lo mejor ya está activo. Vamos a mirarlo. Mm, Memoria que tengo. Se van olvidando las cosas. Son las típicas cosas que vas mirando una vez, vas pasando a otra como un niño chico y se te van pasando. Ay, había un lado por aquí. Estoy pensando a ver dónde estaba. Miscelánea puede estar en Interchange. Esto también es otra cosa que tenemos que explicar en algún otro momento. Interchange, la verdad es que va cogiendo mucha fuerza. ¿Dónde estaba? Creo que no está activo. Vamos a buscar, ¿ves? Vamos a buscar la documentación, vamos a ver cómo se activaba esto. Entonces, paso a paso de lo que tenemos que ir haciendo. Voy a buscar el movie. Y si no, siempre hay alguien que ya. Vamos a ver. No, aquí no lo explica. Vamos a verlo en la formación. Vamos a mirarlo en el filtro Epic. Vamos a buscar el movie render graph. Aquí viene un ejemplo rapidito. Y lo crea directamente desde aquí. Bueno, yo quería crearlo desde este, pero bueno, la cuestión es que esto es un poco lo que aparece al principio. Pues te cargan los global overrides, luego puedes ir seleccionándolos. Vamos a ver si lo puedo yo reproducir. Vamos a generar una. No sé por qué creo que no lo tengo activo. Vamos a ver. Ah, pues sí lo tengo. Bueno, no sé por qué no lo encontraba. Son tantos detalles que ya no lo encontraba. Bueno, pues esta es la herramienta y la ventaja, como digo, tiene la capacidad de, al ser un gráfico, poder decidir nosotros, por ejemplo, si lo queremos sacar en JPG, si queremos dividirlo en capas, esto ya es fundamental. Si queremos renderizar a lo mejor una capa con un sistema y a lo mejor otro sistema diferente, porque a lo mejor quiero utilizar, por ejemplo, Path Tracer para renderizar, me lo voy a inventar, ¿eh? Vamos a imaginar, con mucha imaginación como siempre, que tenemos aquí un cubo y aquí una esfera. Si yo quiero, imagínate la esfera calcularla en lumens y el cubo calcularla en Reference Render, podría hacerlo. Reference Render es el render clásico de un render lumens, este es el de Path Tracer. Necesitaría utilizar capas. Tendríamos que utilizar una cosa que se llama collections, que es determinar cómo queremos recolectar los objetos y meterlos en esa capa. Por ejemplo, aquí tendríamos la condición y podríamos decirle, oye, pues méteme el actor A, el actor B, el actor C. Podemos utilizar tag, cosa que está genial, utilizar etiquetas, lo que ya conocéis bastante de Unreal Engine, por lo que habéis visto la sección del bloque de blueprints, utilizar etiquetas, lo utilizamos un montón en blueprints, pues también se pueden utilizar para Event Graph. Podemos buscar a lo mejor ciertos componentes, una carpeta del editor, algún subnivel. Esto es genial porque nos permite, como os digo, simplemente ir añadiendo los distintos elementos. En este caso, por ejemplo, pues yo que sé, el cubo, por decir algo. Y este cubo
que lo he coleccionado aquí, lo voy a acabar renderizando. Esto de nuevo tendré que hacer algunos vídeos explicándolo en su debido tiempo. Vamos a hacer otra capa, por ejemplo, que va a ser una capa 2. Esta se dará una segunda salida. De tal manera que me va a renderizar todo, más, por ejemplo, esa parte del cubo concretamente en Patricia, para que luego yo lo pueda, si quiero, pues esto sí que habrá que hacerlo en un programa de edición, un Premiere, un After Effects, ponerla encima. Por alguna razón en concreto, ¿por qué? Esto yo lo he pensado para sacarle el provecho, por ejemplo, al renderizado de cristales. El renderizado de cristales, normalmente en Deferred Render, no está del todo mal, no generan un mal resultado, es una emulación de cómo generan los cristales dentro de un Unreal Engine, como ya sabéis, es una simulación, pero en Patricia la verdad es que renderiza muy bien los cristales. Y sí podemos decirle justamente a ciertos objetos concretos que sean de cristales o espejos que se rendericen con Path Tracing. Esta puede ser la solución a muchos de los problemas que tenemos con espejos y con cristales. Tengo que todavía a día de hoy, como digo, seguir perfeccionando un poquito esta idea que yo tengo, porque más o menos he conseguido hacer el resultado que yo quiero y de hecho, no tener que utilizar ni siquiera un programa exterior, poder unificarlo todo aquí, incluso renderizar uno, renderizar el otro, que lo guarde, luego que lo componga y hacerme ya un vídeo final con esto. Pero, de nuevo, como digo, todavía estoy un poco aprendiéndolo, estoy intentando aprenderlo bien, leyéndome toda la documentación, haciendo muchas pruebas, comprendiendo bien, sacarle el provecho, pero tengo unas cuantas ideas que podrían llegar a solucionarnos eh, esos problemas que nos genera el renderizado clásico de Lumens de Unreal Engine. Así que, bueno, eventualmente pues acabaré sacando alguna conclusión, espero, de nuevo, pues cuando lo tenga más o menos claro y el proceso os lo pueda explicar con facilidad y hacer que esos renders que nos están dando problemas precisamente de cristales y espejos, conseguirlo hacerlo con Path Tracer. Pero bueno, yo estoy más orientado a eso, pero que tiene más posibilidades. El simple hecho de poder renderizar por capas, poder renderizar capas de profundidad para poder llevárnoslo a Nuke, por ejemplo, y hacer montajes, reiluminaciones en programas de postprocesado. Tiene muchas, muchas posibilidades. Y además, luego tiene condicionantes como branch para permitirte, oye, pues si esto no sale, pues que te salga esto otro. No sé, tiene un montón de cosas que, reitero, que tengo que todavía a día de hoy ver cómo sacarle todo el jugo. De nuevo, no es de las características que más llaman la atención, pero sin duda a mí estas dos últimas, los dos gráficos, tanto la de texturas como la de Render Movie Q, sin duda creo que pueden merecer muchísimo la pena. Como veis, pues bueno, pues esto es cuestión de ir leyéndolo. Si tenéis ya muchas ganas de ir aprendiéndolo, pues echarle un vistazo, porque como veis, se puede hacer. Ya podéis estar a vuestra disposición con esta versión de Unreal Engine 5.4 y os insto, como siempre, a que investiguéis. Aparte de la formación que estéis con nosotros, por supuesto, investigar por vuestra cuenta, que eso siempre está, que es la mejor manera de aprender. Y cualquier duda que, por supuesto, tengáis, porque obviamente no hay un vídeo a día de hoy hecho de esa parte, pues nos preguntáis, que nosotros siempre estamos a la última, siempre estamos experimentando, siempre estamos investigando y siempre intentamos aprender las mejores metodologías para sacar el mejor resultado posible. Así que sin duda, si estáis practicando también esto, nos viene muy bien que nos hagáis preguntas porque así nos creamos un feedback, podemos en nuestra comunidad, ya sabéis de Slack, pues hacer charlas sobre cuál es el mejor resultado para ello. Pero bueno, esto obviamente va a ser la tarea que me atañe a mí, que es aprender al 100% cómo sacarle el provecho a esto, y será luego el compromiso que tengo como siempre con vosotros de explicaroslo al 100%, poder utilizar esta herramienta al máximo. Hay más características, como veis, algunas relacionadas con Virtual Production y demás, pero bueno, estas ya no las vamos a comentar. La verdad es que nos hemos quedado sin poco tiempo. Por lo menos he hecho un vistazo rápido a todas las cositas, aunque justamente os decía que me hubiera gustado que hubiera sido más una conversación más que un monólogo. Ya sabéis que, bueno, yo tenía muchas cosas que enseñaros y quería por lo menos que lo vierais. Por supuesto, llegado a este punto, por favor, no os quedéis cortos y si necesitáis decir algo, tenéis alguna pregunta, es un buen momento para hacerlo. Hola Jota,
Hola, muy buenas, Jordi, ¿qué tal todo? Ya solo por la voz de ya está empezando aquí. Hombre, no, ya sabes que siempre estoy encantado de que vengáis a tanto a las masterclasses como a las reuniones de seguimiento y de todo. Había preguntado antes por el chat, cuando hablabas del tema de las splines con Anit, que había hecho ahora la mejora, ¿se pueden agregar luces en vez de objetos? O sea, Eh, así como la práctica de la carretera hacemos tal, en vez de eso, solo con luces, Buena pregunta, no sabrías 100% si se podría. Al principio o sí. habría que meterlo como un actor con un blueprint o alguna cosa rara. Y seguro No, que se puede con un actor con blueprint, seguro. O sí, sea, porque eso al final es transmite Static Mesh, entonces, con un blueprint te lo admite seguro. El total. propio componente de la luz no te lo va a dejar por Ujú. el carácter del De componente, luz. pero el blueprint lo puedes hacer seguro. Sí, sí, totalmente seguro. La cuestión ahora es ver cómo hacerlo. Ahora, también habría que ver cuál es la acción de ello. Luego, lo más importante, yo es que estaba pensando un poquito cómo sacarle el provecho con el motion designing, pero sí. Sí, claro, es que luego también lo has dicho y pensaba yo que sé, la típica tira de LED esta que se pone ahora en las escaleras, que la gente se acerca y se le empieza a iluminar la escalera así como de forma Mm. secuencial, eso tiene que entrar guapísimo. Yo sé que en Blueprint seguro al 100% que sí. Lo que estoy intentando pensar es en el motion design si es capaz de trasladar eso. Y estoy pensando que tú le puedes adjuntar actores. Yo es que, claro, le he adjuntado actores, pero no estoy seguro si se pueden con luces. Así que me voy a quedar un poco a medias de responderte. No lo estoy 100% seguro. Lo probaré, de hecho, según. Con Blueprint ya te digo que sí, claro, como bien dice Víctor, pero bueno, lo tendré que pensar con la herramienta, a ver si se puede con ese caso. Gracias, Jota. Aquí hasta que no pruebas Eh, no se sabe. Esto es así, ¿eh? Y además me viene muy bien que siempre me digáis estas preguntas porque a lo mejor no se me había ocurrido a mí y es una buena forma de averiguarlo. Yo creo que sí, podría ser, ¿eh? Puede ser, puede estar chulo eso. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna preguntilla, algún apartado que quiera comentar? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la nueva versión de Unreal Engine 5.4? ¿Os gusta? ¿Vais a pasar ya directamente? ¿Vais a aguantar un poquito? Una preguntilla yo. ¿Se han hecho algunos cambios en VR? En VR te refieres a los vídeos, no, todavía no hemos. Estamos pendientes de ello todavía. Yo creo que No, saldrán. me refiero que en la versión 4 si han cambiado algo para el tema de las gafas de Oculus y demás para importación. Bueno, bueno, en la 5.4 ahora admiten Apple Vision Pro y MetaQuest 3, que ya admitía antes, creo. Pero bueno, si no, seguro que ahora con MetaQuest 3. Y el plugin de MetaQuest que hay que descargarse de la página oficial de MetaQuest, como ya vimos en la anterior masterclass de MetaQuest 3, en esa veíamos que sí funciona en las últimas versiones. O sea, creo que ahora debo asumir que en realidad funciona con todas las gafas, como siempre. Vale, gracias. Venga, genial, Amaro. Venga, ¿alguna preguntilla más? 5-4 de cabeza. Puta. Bueno, pues Jordi, pues adelante. Ya sabes que yo siempre soy proclive a hablar constantemente de cualquier duda que tengáis, así que disparad, que pues para eso estamos. Yo, Una preguntita yo, rápida. Perdón. Dime, Carlos. No, en la 5.4 que la probé el otro día, ¿ha habido algún cambio con el tema de Sun and Sky? Cuando tienes algún proyecto con el Sun and Sky que sale todo blanco, eso Nada, da error, ¿verdad? eso es un tema de autoexposición y hay que Vale, vale. aprenderás un poquito más adelante, porque Carlos, tú estás Vale. todavía en versiones muy tempranas. Aprenderemos en la parte de postproducción a controlar bien la autoexposición, que es una faena, y hablaré largo y tendido sobre ese tema porque Sí, tiene sí, creo tralla. que alguna vez te he escuchado mencionarlo, pero el otro día lo probé y me salía ahí blanco y tuve que cambiar el nivel y tal. Y bueno.
Ya lo No, veremos. eso no vamos a llamarlo un bug porque en realidad es buscado de alguna manera porque intenta buscar lo que es el valor real, físico, entre comillas, si se puede llamar de alguna manera esto, la luz natural que tiene el sol. Y la cantidad de lux o la cantidad de iluminación que proyecta el sol es ese valor, por eso sale tan blanco. Lo que pasa es que en realidad está mal gestionado la autoexposición, que parte de un valor más bajo del que debería partir. Pero bueno, esto es un problema que tiene varias piezas, porque es que si cambian eso, también deberían cambiar otros, por ejemplo, los materiales emisivos deberían cambiar. En fin, están como una especie de tierra de nadie, porque si cambian de un lado, se tropiezan en otros lados. Entonces, está así y hay que aprender a gestionarlo más adelante cuando veamos la parte de postproducción. Vale, vale. Ok. Venga, disparad. Preguntas así, rápidas o largas, la que queráis. ¿Ninguna? Para... Sí, Ve- Dale, yo me quedo. Venga, Salvador, cuenta. ¿qué tal? Sí, yo Muy iba buenas. a preguntar por el apartado este que estuvimos viendo una masterclass donde se veía cómo se sesionaba elementos, que lo que estuvimos viendo que se sobrecargaba muchísimo el nivel porque tenía que ir creándolo. Si eso se han metido un poco en ir optimizándolo o han tirado más por... Lo han mejorado bastante. Yo estaba probando con coches y con personas y la verdad es que lo estaba gestionando bastante bien, de hecho. Ah, Entonces, a mí me ha gustado mucho el resultado final. Se nota un poquito, yo creo que la mejora en ese sentido de optimización. Y ya no pesa tanto, y como no le pesa tanto, ya no crashea tanto, que es un problema que teníamos en la 5.3, que cuando sí. le metíamos 7 coches o le metíamos 50 personas, de repente eso crasheaba. En esta versión no me he encontrado ningún crasheo de ese estilo, pero también es verdad que no lo he forzado demasiado. Simplemente lo he probado, he visto que funcionaba, he actualizado un poquito cómo había que cargarlos y poco más. Entonces, no te sé seguro 100% si lo han arreglado o, Claro. o es que simplemente no lo he forzado demasiado, que podría ser el caso. Pero bueno, yo de momento no me he encontrado ningún error con ese apartado. Entonces lo que vimos en la especialidad y demás, eso sí está ya, no forzado, pero Sí, sí, en principio, si se utiliza bien Nanit, si utilizas bien Nanit, porque esa es yo creo un poco la clave ahora, claro, a lo mejor si no lo pruebo, si lo pruebo sin Nanit, eso sí que no lo he hecho. Pero yo lo he probado con Nanit, le puse unos cuantos coches, le puse gente y me iba bastante bien. Ah, bueno, lo malo a lo mejor es que las personas, como son Skeletal Mesh, no funciona Nanit, pero no os preocupéis que en la versión 5.5 ya va a salir con Skeletal Mesh con Nanit. Vais a poder tener geometría animada con Nanit. Eso ya, yo lo he estado viendo ya algunas que otras pruebas y es una pasada. Todavía no optimiza demasiado porque tienen que seguir mejorándolo, pero bueno, el resultado es que la idea es que el día de mañana todo ya sea Nanit, todo sea Nanit, todo súper optimizado y así conseguiremos que podamos tener escenarios gigantescos, esta con coches moviéndose en tiempo real, que, que vais a que no debería sobrecrasear el escenario, que era un poco el problema que teníamos en las versiones anteriores. vale, vale. Joder, todo avanza muy rápido. Sí, la verdad es que sí, en Unreal Engine, para bien o para mal, sí es cierto que sacan demasiadas versiones muy rápidamente y no da tiempo ni a adaptarse a una. Ya está sacando una nueva, a veces características tan escondidas que ni te das cuenta y te das cuenta a lo mejor un año después. A mí me ha pasado y yo me lo leo casi siempre todo y llevo desde la versión 4, literal, porque yo empecé en un Unreal Engine 3, yo desde la versión 4 llevo trabajando con un Unreal Engine y estoy leyendo siempre todos los documentos y hay veces que digo, ¿y esto cuando lo han añadido? Que no me he enterado. Y bueno, pues que esto por desgracia es así. Bien, perfecto. Vale, muy bien, Salvador. Venga, una preguntilla que tengáis ahí en la recámara. Venga, Jordi. ¿Ya me quedo ahí? Venga. Es que, o sea, lo que sí que me ha gustado mucho que has enseñado la parte esta de la hierba en la roca, ¿Sí? el ejemplo este que habías puesto. Ah, claro, tú aquí no has cogido esa hierba y la has pasado a foliage y a partir de ahí nada, o sea, has cogido el objeto tal cual, Sí, con era interpreto. el clonador. El clonador le he puesto la hierba y le he dicho al clonador, distribúyete por encima de los vértices de la geometría, que encima no es geometría nanit, con lo cual
porque tenía millones de polígonos, con lo cual es básicamente toda la geometría, y lo único que le he dicho es que el efecto que le cambie por la escala. Cuando el plano estaba por arriba, escala 1, y cuando lo bajaba, escala 0. De tal manera que hacía el efectillo como que en la parte de abajo tenía la hierba, pero por la piedra no. Reitero que eso también se puede conseguir con el PCG, ¿eh? Eso no es nada nuevo, pero bueno, también es que son herramientas diferentes, pero se basan en lo mismo. Claro, pero o sea, con este ya te lee Un vídeo ahí, normales. ¿no? Perdón. No, que te he puesto un vídeo ahí también con un ejemplo animado. Ah, Con las sí. demás. Claro, pero coge las normales del objeto para distribuirse por el que está. Sí, claro. Te hace como un triplanar, además, encima. Sí. Podrías hacer, por ejemplo, tener una lata de Coca-Cola, generarte como esferitas para emular que son gotitas de agua, le pones el típico material así como de agüita, tal y cual, algunas pequeñitas, otras un poquito más alargadas, y tendrías el efecto como de rocío, digo, vaya, mira, la condensación que tiene, más con las gotas cayendo. Seguro que más se puede animar, seguramente. Sí, hay muchas. Sí, las posibilidades, como suelo decir John, son infinitas. La cuestión es, bueno, pues hay que intentar ver ejemplos, intentar. Me gusta mucho enseñar ejemplos por eso, porque es como, ¡hala, qué guay! Se puede hacer esto. Y luego habrá cosas que ni yo me estoy imaginando que se pueden hacer y que pueden tener un buen resultado. Pero bueno, esto es la parte de investigar. Claro, lo que me parece que es como que simplifica muchas cosas que te llevarían a lo mejor 3 o 4 procesos de otra manera, y con esto es más sencillo. Es como se me ha venido también a la mente en la especialización, cuando haces la sección del edificio, Sí. esto realmente le metes un plano y fuera. Eso yo lo estoy intentando descubrir cuál es la mejor manera. Yo con esto todavía creo que no se pudiera, porque un segmentador rompe la geometría. Esto distribuye, mueve o hace efectos con geometría. Es decir, en este caso la hierba o gotas las puedo distribuir como yo quiera y moverlos y hacer efectos, pero no puedo segmentarlo. Para eso está Geometry Script. Geometry Script, ¿os acordáis que también tenemos otra masterclass en la que vemos cómo podíamos segmentar y también no era muy largo porque podíamos hacer casas y una escalera, que vimos ahí el ejemplo, pero os acordáis también teníamos una silla que la cortábamos con un plano. Es mejor Geometry Script porque está más pensado para ello, ¿eh? Porque genera una geometría virtual, la corta, genera nueva geometría y además le podías aplicar mapas de coordenadas a esa nueva geometría del corte, que es pues si es un muro, pues para eso. Revisar bien en la masterclass, porque ahí está el ejemplo de cómo poder hacer un segmentador de altura para hacerlo de la sección de arquitectónica con eso. De nuevo, Geometry Script no es la herramienta más cómoda del mundo porque es muy nueva todavía y te falta un poquito de evolución, pero yo creo que con eso sí podría sacarlo. Y en cambio con este de Motion Designer, no. Para la versión que comenta de plano, había un vídeo en YouTube que subiste, ¿no, Jota? Pero ese tiene ya mucho tiempo. Sí, tiene ya un par de años. La verdad es que suelo recomendarlo echarle un vistazo. Yo lo que hago es un ejemplo como por material, muy simple, en el que, igual con un plano, para determinar un poco la altura, determino que a partir de esa altura lo que hago es ponerle una opacidad enmascarada a ese material, con lo cual se deja ver a través de ello. Entonces sí, segmentamos la pared y mediante un truquito, mediante Emissive Color, rellenamos el interior, pero no le puedes poner una textura, por ejemplo, tiene que ser un color uniforme, un color blanco, un color sólido. En cambio, con el Geometry Script sí puedes cortar y puedes poner una sección. Imagínate que tienes un ladrillo y lo cortas, le puedes poner el material del ladrillo interno, que es como así como arcilla rojiza, a lo mejor por fuera el ladrillo perfectamente liso. Entonces, bueno, el Geometry Script, como digo, tiene más potencial para verse mejor y en que sí, ya sabéis, en el canal de YouTube que tenemos de The Factory School tenemos unos cuantos vídeos. El que os digo de Nanit, echarle un vistazo y si queréis también el de la sección arquitectónica, que es un poco antiguo, pero sigue funcionando a día de hoy. Vale, veo que en el chat estáis aquí pasando los Sería vídeos. Vale, muchas indiferente, ¿no? gracias. Yo creo que sería indiferente, ¿eh? El hecho de que sean triángulos o quads, la NIT realmente tira igualmente con ambas.
Mm, a ver, un segundo que estoy leyendo el chat, perdona. Nada, simplemente para los que no estéis viendo el chat, preguntan que si es mejor triángulos que quads. Es mejor siempre triángulos, porque es más óptimo. Triángulos es la forma geométrica de área mínima que existe a día de hoy. Los quads, de hecho, para luego hacer que las cosas tuerzan, es un dolor. Porque para hacer que una cosa gire hay que poner 4 o 5 polígonos. En cambio, para hacer eso con triángulos, se consigue con menos triángulos. Si tú lo que quieres es optimizar, es triángulos. Visualmente es más feo, porque como genera un patrón muy irregular, queda muy feo. A nosotros nos encanta el típico patrón a cuadritos que lo vemos un modelo, porque tenemos ese pequeño toque, yo creo, ¿no? De verlo todo bien organizado, todo con sus cuadritos perfectamente, pero eso es poco óptimo en realidad. Lo mejor son los triángulos. Y lo mejor de todo es que no tienes que dibujarlo tú, tienes que gestionar un Real Engine por ti. Por lo tanto, qué más da que sean triángulos o cuadrados. Lo que importa es que haga la forma geométrica que corresponda. Vale, pues ¿alguna cuestión más? Hola Jota, una Dime, cosa. ¿qué tal, Valentín? Yo insisto con el tema del Substance Designer porque a mí eso veo que ya os pregunté por el chat de Sí. la formación y tal y ya me contestasteis y demás, pero insisto un poco más en el tema. Claro, yo voy a lo mío, ¿no? Como suelo Sí. decir. Yo tengo mis materiales ya hechos, simplemente, bueno, pues a lo mejor meterle Rounded, meterle Normal, etcétera, etcétera. Veo que ahora con esta plugin que va a sacar nuevo, o que está ya para poder utilizarlo más o menos un poco en pañales, ¿hasta dónde merece la pena meterme en el Substance Designer eh, para hacer materiales? ¿Qué tipo de materiales? Los que ya, porque hay un montón de materiales por ahí. Ya, Entonces, ya. ¿hasta dónde merece la pena meterme con este tema? Muy buena pregunta, la verdad es que es muy interesante. Mm, yo seguiría trabajando todavía a día de hoy con Substance Designer y no le va a no lo va a opacar en muy poco tiempo. Deberían pasar, yo creo que muchos años para que lo iguale, mínimo igualarlo. Y luego ya mejorarlo, ya habrá que verlo si es capaz o no. Sí es cierto que tiene el potencial porque tiene mucho dinero y son capaces de invertir y si se ponen a ello lo conseguirían. Pero hay que tener en cuenta que Substance Designer es un programa especializado y única y exclusivamente en eso. Todas sus mejoras están orientadas en hacer que tú consigas hacer materiales procedimentales infinitos. Cosa que a día de hoy, pues, hoy no se puede con un Unreal Engine. Sí, han puesto la primera piedra. Es posible que dentro de unos meses generen otra piedra y según vayan añadiendo mejoras, eventualmente podrán a lo mejor, insisto, acercarse a un aspecto parecido al de Substance Designer. Podrían llegar a mejorarlos si el día de mañana me dijeras, es que además es más óptimo, es que además la textura no pesa, además es que la textura se carga más rápido. Si hiciera ese tipo de mejoras, entonces yo te diría, uff, entonces sí que mejoraría. Pero eso no existe a día de hoy, ni está en vista de que lo vayan a añadir, es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, que sería lo único que podría desbancarlo. Resumen, yo no lo he visto ni en el roadmap, ni veo que lo vayan a sacar. Lo único que yo puedo entender a día de hoy es que no es comparable a día de hoy. Es una herramienta útil para hacer, como digo, alguna que otra cosa, un blur, un switcheo de canales, algún que otro detalle rápido antes que ponerte a generar un material desde cero. Yo lo he intentado y no está mal, pero echo de menos nodos del designer. He hecho muchos nodos que ya hay veces que digo, joder, es que esto es tan fácil en el designer porque le pongo ahora el bevel bloat y entonces me hace justamente el efecto que yo quiero, que es que me meta hacia adentro. Para hacer eso mismo dentro de Unreal, pasa igual que con los materiales de Unreal. Tengo que poner 3 nodos. Tengo que decir, vale, tengo que utilizar un añadir, un multiplicar y un segmento. De tal manera que con este conjunto de nodos algo parecido a lo que hace el de designer. Y realmente me paso la vida intentando emular las cosas que hace el designer. Entonces, bueno, sí, se le puede sacar provecho, pero no ahora. Así que la respuesta, como te digo, no te puedo dar al 100% una respuesta cierta, te puedo dar mi opinión. Y mi opinión es que, sin duda, de aquí a un par de años, por lo menos yo creo,
que bueno, que un par de años en un Unreal Engine es mucho, ¿eh? No estoy muy seguro, pero yo creo que todavía aguanta bien aprender y es un programa que es muy útil, es fácil, es cómodo y ya hay mucha documentación, hay muchos ejemplos en internet y por lo tanto yo seguiría utilizando a día de hoy System Designer por eso. Bueno, empezaré a utilizarlo dentro de poco. Bueno, empecé a utilizarlo. Todavía no lo hemos dejado, pero bueno. Hablaba en general para Sí, los que pero ya lo vamos, sí, 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 utilizan y sí. tal, pero sí, sí. Ujú. Yo por eso no lo desecharía tan rápidamente. No, no es cuestión de desecharlo, sino simplemente hasta dónde merece la pena, si es muy complejo o no, no es otra cosa. Yo es que veo ahí tantos nodos y tantas historias y que lo veo ahí, es un mundo para mí, ahora mismo. Pues sinceramente es mucho más sencillo que el de Unreal. Ya, Así ya. que ya solo por eso y con los ejemplos que vemos en la especialidad y demás, yo creo que aprendes lo básico y te puedes afrontar a casi cualquier material. Yo siempre que puedo y tengo tiempo, porque yo creo que el único limitante que encuentro ahí es que a veces no tengo el tiempo de decir, me quiero hacer un buen material de plástico o un material impresionante de ladrillo o de cemento, a veces no me da el tiempo. Tienes que tirar pues, de cosas ya, texturas de bibliotecas o cosas de ese estilo, porque a veces cuando estás en una producción que te dan 3 semanas o un mes en hacer algo, pues no te da tiempo. Y cuando tienes un poco de tiempo, pues mola mucho ponerte, porque ese material ya lo tienes para siempre y lo utilizas siempre que quieras. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Ya. Pero bueno, esa es la limitación que le puedo ver yo realmente actualmente. Bueno, pues nada, vamos a darle caña a todo este tema. Ya Gracias. verás, ya verás, yo creo que te va a gustar. Bueno, ya verás, la verdad es que sí. Muy bien, pues creo que hay una preguntita aquí en el chat que me decís. ¿La licencia y los términos de uso de 5.4 continúan como la 5.3? Sí, exactamente todo igual a grandes rasgos. Es decir, sigue siendo gratuito, podéis seguir utilizándolo sin problemas. Sí es cierto que han añadido unos pequeños ligeros cambios en la política de utilización con empresas, sobre todo que utilizan visualización arquitectónica, que utilizan cinematografía, publicidad, cosas de ese estilo. Ya no es gratis para ellos, porque antes solo cobraban a las empresas de videojuegos. Ahora las grandes empresas les van a cobrar también. Pero básicamente como digo yo, un arco, o sea, un rango tan grande que vosotros no vais a llegar. Vamos, creo yo. Es la siguiente. Cuando ganéis vuestro primer 1.000.000 de euros, tendréis que pagar, creo que son $4.000 por cada persona que tenga tu empresa que maneja un Real Engine. Si tienes un departamento de 20, pues 20 por 4.000 y pico, pues lo que correspondan. Eso al mes. También digo lo de siempre. Bueno, si tú ya has ganado 1.000.000 de euros, la verdad es que pagar esa cantidad irrisoria me parece un precio justo por el programa que tenéis. A todos los demás, a lo que vosotros os interesa, la mayoría de vosotros, no os va a pasar ningún problema. Reitero, ojalá todos podamos cobrar 1.000.000 de euros y pagarles a Epic Games, porque yo lo pagaría sin ningún tipo de problema. Pero bueno, es ese pequeño detallito. Si cobráis ese 1.000.000 de euros o no. Os ha dejado Jo- el 1.000.000 de euros y os ha dejado trastocado. Jota, volviendo un poco a... Bueno, buenas, soy Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Volviendo un poco a lo que habías comentado antes de triángulo y quads. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar en quads. Entiendo que es interesante que empiece a modelarme ya en triángulos para un real. No, Da lo mismo. para nada. No te preocupes. Si tú estás acostumbrado a trabajar en quad, tú trabajas en quads, porque luego al fin y al cabo un quad son dos triángulos. Y eso Sí, ya ahora eso es que se puede... y él se va a encargar de dividirlo. Y esa cantidad que tú puedes decir, si es que si lo hago en triángulos voy a optimizar, esa pequeña optimización que vas a hacer tú, modelar en triángulos, no lo vas a poder gestionar bien. Primero porque estás especializado en hacer el quads. Y ya se encarga un real de ello. Y ya para eso está Nanit. Nanit ya te lo Vale, convierte todo en triángulos y da igual que le lleves 1.000, que le lleves 10.000, que le lleves 1.000.000 de polígonos. Como le vale. da relativamente igual la cantidad, tampoco te preocupes mucho en la optimización. Lo único que importa en ahí es que sean objetos únicos, que no haya muchos solapados, una serie de normas que tiene, pero quitando eso no tiene nada más. Vale, gracias. Muy bien, Antonio. Ánimo, con esos que estáis ahí modelando, que siempre es duro, es la parte más dura de hacer un proyecto. Vale, parece que no hay más preguntas, ¿sí? Bueno, pues como siempre, la verdad es que ya sabéis, un placer poder estar con vosotros un ratito.
Aunque ya veo a muchos en la reunión de seguimiento, a otros no os veo tanto. Así que siempre también es agradable volver a veros. Y nos vemos seguramente, a lo mejor ya lo iremos viendo o no, no estoy seguro. Pero la siguiente masterclass la hacemos sí, dentro de 2 semanas. Es que me he vuelto loco este mes y he hecho muchas masterclasses hoy. Dentro de 2 semanas tenemos otra de inteligencia artificial, de Krita, que es un editor de imágenes, es decir, una especie de Photoshop, pero open source, gratuito, que permite conectarlo con ciertos modelos de generación de imágenes de inteligencia artificial, y quiero enseñaros una herramienta útil para poder controlar cómo hacer imágenes. Imaginaros que queréis dibujar un volcán. Dibujáis un volcán feo con vuestro pincelito y ahí ya la inteligencia artificial termina rellenándolo perfectamente, o una cara de una persona, y podéis con un editor de imágenes relativamente sencillos tener un control absoluto, porque eso es el problema que tiene la inteligencia artificial, que no tiene control, hace lo que le da la gana y mediante texto es muy complicado decirle que quieres una cosa determinada. No hay nada como, al fin y al cabo, tener la capacidad de poder utilizar un pincel, simplemente un ratón o unas capas, o cogerte una imagen y hacer que entienda eso, para redirigir la inteligencia artificial hacia donde queréis. Así que bueno, nos vemos en la siguiente masterclass. Como siempre, que tengáis muy buena semana. Nos vamos, como siempre, pues ya sabéis, en Slack para los que ya habéis terminado, en las mensajería o tutorías con los que ya sabéis, con los que estáis alumnos. Que tengáis muy buena semana. Nos vemos en el Gracias. futuro. Saludos. Igualmente, Hasta chao. luego. Muchas Chao, bye, gracias, bye. hasta luego. Gracias, Víctor. Hasta luego.